Domingo del tiempo ordinario. Y nos situamos en el contexto del Evangelio que hemos venido de la montaña. Y hoy precisamente Jesús quiere darnos un mensaje a través de su palabra. Podríamos decir todo lo que es la liturgia de la palabra de hoy, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, todo encierra un único mensaje: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es decir, la palabra de Dios nos está llamando a la santidad, y esa es la vocación de todos nosotros como seres humanos, ser santos. Por lo mismo, tenemos que pensar que la santidad no es un llamado solamente para el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas. No, el llamado a la santidad es para todos. Y veamos cómo no solamente es Jesús en su tiempo el que hace ese llamado a la santidad: sean santos como mi Padre Celestial es santo, sino también hoy escuchábamos el libro de Levítico, como este tercer libro, la Sagrada Escritura, nos habla también de ese llamado a la santidad. Es decir, muchos años antes de la venida de Jesús, cuando fue escrito este libro, Dios manifiesta ese mensaje a su pueblo por medio de Moisés. A través de Moisés hace llegar el mensaje a su pueblo, diciéndoles: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lograr todo esto que nos presenta la liturgia de hoy? Y el mismo Jesús nos presenta esa exigencia de su palabra. ¿Cómo lograr? San Pablo hoy nos daba ese también mensaje. ¿Cuál es el camino a seguir? Dejarnos guiar por esa sabiduría divina. San Pablo nos viene hablando de esa sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana es cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Es cuando tomamos caminos que nosotros creemos que nos van a dar la felicidad y que es el mejor camino. Y al final de cuentas nos estamos dejando guiar por nuestros criterios, los criterios humanos, y no por los criterios de Dios. Y nosotros tenemos que ver como ese gran ejemplo que Jesús mismo nos manifiesta cuando Él dice en su palabra y nos invita a ser mansos y humildes de corazón como Él. Sean mansos y humildes de corazón. Y hoy en el Salmo responsorial vemos también ese perfil de Dios, como Dios es misericordioso y es compasivo, lento para enojarse y rico en misericordia. Ahora preguntémonos nosotros a nivel personal sobre nuestra acción hacia nuestro prójimo. Muchas veces nos cuesta perdonar, nos cuesta superar los rencores, los resentimientos que a veces tenemos contra alguien, incluso hasta con un familiar, con una persona cercana. Y decimos: yo no sé qué me pasa, pero siento un rechazo hacia determinada persona. Bueno, tenemos que pedir que el Señor sea el que nos sane de esa enfermedad, del odio, del rencor, del resentimiento. El Papa Francisco decía hace unos días, cuando la semana pasada escuchábamos cómo el Evangelio nos hablaba del mandamiento de no matarás, pero Jesús decía: aquel que desprecia a su hermano, aquel que odia a su hermano, aquel que insulte a su hermano, pues también está de alguna forma quebrantando este mandamiento. Y el Papa Francisco decía que si nosotros desde nuestro corazón no vamos superando
esos odios, esos resentimientos que hay, si más bien los vamos fortaleciendo cada vez más, al final eso termina en una acción contra nuestro prójimo. Y el Papa decía, bueno, cuando por ejemplo se dan los asesinatos, esto se viene fraguando en el corazón de una persona, ese odio, ese rencor, hasta llegar a ese acto de quitar la vida a su prójimo. Por lo mismo, nosotros hoy también tenemos que pensar cómo el Señor nos exige que vayamos superando también todas esas cosas que hay en nuestro corazón. Ese resentimiento, ese odio, ese rencor que quizá en este momento yo estoy sintiendo contra un hermano, contra el prójimo, contra un familiar, el Señor me invita a sacar todo eso de mi corazón. Y dice cómo el Señor nos menciona también una ley del Antiguo Testamento. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, es decir, el que la hace la tiene que pagar. Pero yo les digo ahora, dice, no hagan resistencia al hombre malo. Más bien dice, si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos que guardar rencor ni buscar venganza contra nuestros hermanos. Si vemos que alguien nos está haciendo daño, nos quiere hacer daño, nosotros estamos llamados a no devolverle mal por mal. Esto nosotros podemos tomarlo al pie de la letra, de poner la otra mejilla. Es decir, si alguien te da un golpe, bueno, ya me diste un golpe de este lado, dame del otro lado. No significa eso. Significa que nosotros cada día tenemos que ir velando para que el odio, el rencor y esos malos sentimientos sean desechados de nuestra vida. Y Jesús va más a lo profundo cuando nos dice, han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Para ser hijos de Dios tenemos que amar de verdad. Para ser hijos de nuestro Padre tenemos que perdonar, tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que hacer el bien a los demás. Y Jesús por eso nos dice, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces hoy pensemos también en la vida de todos los santos que nosotros reconocemos y tenemos en nuestra Iglesia Católica. Muchos santos, algunos de ellos que nosotros también somos devotos de algunos santos. Bueno, sigamos el ejemplo de los santos. Los santos no fueron personas diferentes a nosotros, fueron como nosotros, con debilidades. Muchos de ellos tuvieron muchos pecados, pero llegó un momento en el cual se arrepintieron, cambiaron totalmente su vida y se entregaron totalmente a Dios, al servicio de Dios, al servicio del prójimo. Rechazaron todo odio, toda la mentira, el rencor, todo mal sentimiento que pudiera haber en su corazón y se llenaron de Dios. Por eso decía hoy San Pablo, nosotros somos templos de Dios, porque en nosotros habita el Espíritu de Dios. Cada día entonces vayamos fortaleciendo esa presencia de Dios en nuestra vida para que vayamos actuando como Dios actúa. ¿Cómo actuaba Jesús en aquel tiempo? Con amor, misericordia, haciendo el bien, como dice la Escritura, pasó haciendo el bien. Bueno, hagamos lo mismo nosotros. Sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Amemos a nuestros hermanos. El Señor nos amó hasta el extremo, hasta entregar su vida en la cruz. Nos enseña a amar hasta el extremo, sin límites. Entonces sigamos este camino y así alcanzaremos también esa perfección a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Gloria a Dios.